Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, hay lugares que no son solo geografía, son memoria viva. Y Covadonga es historia, es fe y es conciencia. Aquí se entrelazaron. Y si volver a los orígenes es necesario para comprender el presente, Rafael Aita está hoy donde debe estar. Hoy les invito a escucharle. Rafael lleva años recorriendo caminos y archivos para comprender y hacer comprender la dimensión profunda del mundo hispano. Y si Covadonga simboliza inicio, resistencia y continuidad, la labor de Rafael Aita lleva la misma dinámica, y lo mismo que estos valores no tienen fronteras, Rafael tampoco. Bienvenidos sean los espacios para hacer una reflexión serena. Muchas gracias. Quien convoca es Héroes de Cavite. Saben ustedes que esta asociación es sin ánimo de lucro, es apartidista y todo su interés está simplemente en divulgar la historia, preferentemente la historia con signo hispanista. Es decir, la historia que compartimos con la América hispana o con la España americana. Y ahí es el campo de trabajo de Rafael. Rafael tiene otros campos en realidad también, porque Rafael es candidato a doctor en Humanidades y Cultura por la Universidad de Piura, es magíster en Administración Estratégica de Empresas en Centrum Católica y MBA en Maastricht School of Management en Holanda. Ingeniero industrial de la Universidad de Lima, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, investigador del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, expositor internacional en congresos celebrados en Japón, Inglaterra, Colombia, España, con publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. Y es autor de El secreto del último Inca, aquí están los libros, Pachacútec, La promesa del sol, Cazando mitos, Los incas hispanas, Sauri y Tupac y los incas católicos. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra a Rafael. Muchas gracias. Qué gran honor estar aquí presente en un lugar tan simbólico para hablar de la restauración de la hispanidad. Creo que no hay mejor lugar que este para tocar este tema, así que confío que nuestra Madre que nos acompaña desde el santuario tan cerca nos guíe de la mano, no solamente para esta exposición, sino para llevar este proyecto a todos los confines del mundo, como lo hizo en su época la Hispanidad. Y es que vamos a hablar acerca de la leyenda negra, sus orígenes, sus causas y también cómo combatirla. De repente el día de hoy estamos en una situación muy parecida a la de Don Pelayo y sus hombres en aquella época. Nos sentimos acorralados en inferioridad numérica, rodeados de ideologías que son contrarias a la nuestra y sin una salida visible. Pero los grandes proyectos hispanos han comenzado así, desde la Reconquista hasta el descubrimiento y la evangelización de América. Por eso, tal vez, ese es el motivo por el que el personaje de literatura que mejor nos representa es el Quijote de la Mancha. Y es que, como muchas veces digo, si nuestra aventura no es como la del Quijote, entonces no es propio de la hispanidad. Y con esa premisa vamos a empezar nuestro recorrido para saber qué es la leyenda negra y cómo combatirla. Se define como leyenda negra a todo el conjunto de tergiversaciones, manipulaciones, exageraciones en contra de un imperio, en este caso el imperio hispano o el imperio español, con el fin de colocarlo como excesivamente intolerante, fanático, fundamentalista, por un interés político. Y si bien el origen de la leyenda negra se encuentra en aquellas crónicas y panfletos publicados por Inglaterra
y por Países Bajos en el siglo XVI, en muchas ocasiones se citan estos documentos como prueba de las leyendas negras y se citan lo nocivo que ha sido Inglaterra en contra del Imperio Español hasta la actualidad. Quiero dejar en claro esta diferencia, que la leyenda negra del siglo XVI no es la misma que la leyenda negra de la actualidad. Si bien la leyenda negra de la actualidad se basa en estos panfletos, en estos documentos, ya tiene otra naturaleza, tiene otras causas, tiene otros motivos. Y este es un resumen de las principales diferencias entre la leyenda negra de antes y la leyenda negra de hoy. Las leyendas negras impulsadas por Inglaterra, Países Bajos, Francia, Italia en su medida, surgieron como producto de los intereses de las potencias emergentes como Francia y de los conflictos entre imperios y las guerras políticas como la de Inglaterra o guerras religiosas como con Países Bajos. Bajo esta necesidad de consolidar los estados modernos, que también Francia lo había metido por los palos durante la paz de Westfalia. Y por lo tanto, para que se consolide el estado moderno y para que Francia, Inglaterra surjan como potencia, eh, Países Bajos logre su independencia y sea también una nueva potencia, había que tumbarse a España, había que tumbarse a la Iglesia Católica para consolidar el naciente protestantismo. Esa realidad no es la del día de hoy. No son esas causas, no son esos motivos. La leyenda negra del día de hoy surge como producto de una crisis de identidad, especialmente entre los pueblos de Hispanoamérica, los cuales, al ver que las repúblicas nacientes de las independencias no han sido consolidadas y muchas veces han sido todo lo contrario, ya que han estado plagadas de militarismos, caudillismos y dictaduras que en algunos casos han cometido genocidios verdaderos, como en la Patagonia, realizados por Argentina y por Chile, o como en Norteamérica, realizados por Estados Unidos, a lo que en su momento fue Nueva España, y que erradicaron a todas estas etnias que habían vivido bajo el virreinato de Nueva España por 300 años y durante el siglo XIX fueron arrinconadas a punta de balazos. Entonces, esto comienza a cuestionar la identidad actual, aunada, potenciada por las brechas económicas, sociales, raciales, en donde vemos millones de personas viviendo hacinadas en condiciones infrahumanas, sin poder cubrir las necesidades básicas, en favelas, en narcoestados, con una violencia creciente, con mendicidad infantil, con anemia infantil, o sea, una situación que cualquiera con dos dedos de frente se pregunta, y acá algo salió mal. ¿Qué salió mal acá? Esto que vemos no está funcionando, estos estados no están funcionando. Y lógicamente, en vez de mirar hacia adentro y decir, oye, de repente nosotros tenemos la culpa, es más fácil siempre mirar hacia afuera y apuntar hacia un enemigo externo, en este caso España. España nos debió dejar así por culpa de su conquista, por culpa de su imperialismo, por culpa del colonialismo y porque se llevó todo el oro y nos quedamos pobres. Todo esto sumado por ideologías y filosofías que no existían en el siglo XVI, que no existían para la época de la guerra contra Inglaterra o de la guerra de los 80 años o de los 30 años. Un ejemplo es el mito del buen salvaje de Rousseau. Cuando se piensa en un
imaginario indígena utópico donde los indígenas vivían pues como en el jardín del Edén, tal como menciona Eduardo Galeano, que dicho sea de paso no es inglés, es uruguayo. Y él escribe, ¿no? En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, que estaban desnudos, que existía el pecado, que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que este dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado quien ahora adora al sol y a la luna y la tierra y la lluvia que la moja. Ese es el mito del buen salvaje, ese es Rousseau que está hablando a través de las venas abiertas de América Latina. Eso no es, pues, Inglaterra, eso no es Teodoro de Bray. Esos son filosofías que surgen a través de la Ilustración de la Revolución Francesa y especialmente cobran auge en el siglo XIX y XX. Y entre esas filosofías y corrientes estoy hablando, por ejemplo, de la teoría de la dependencia, ¿no? Esta es una corriente que surge en la década de los 50, los 70, en el entorno de la CEPAL, para estudiar cuál es el problema económico de los países de América Latina. ¿Por qué existen brechas sociales, brechas económicas? Porque hay países donde la mayoría de la población vive en pobreza o incluso en extrema pobreza, porque hay tanta violencia, narcotráfico, terrorismo, mafias. ¿Por qué los niños están mendigando en las calles? Hay altos índices de anemia. ¿Por qué las personas viven en favelas? Muchos no tienen ni siquiera agua, no tienen acceso a salud. ¿Qué está pasando acá? Hay algo malo acá, ¿no? Entonces, el resultado de su estudio indicó que el mundo estaba dividido en países desarrollados, el centro, y la periferia, países subdesarrollados. Y los países subdesarrollados alimentaban de materias primas para la industria de los países desarrollados y eso mantenía en un perpetuo atraso, en una perpetua subindustrialización a los países subdesarrollados, que no podían desarrollar una industria porque la mayoría de sus ingresos venía a través de la extracción de las materias primas, que además quedaba en pocas manos, en una élite empresarial aristocrática que encima además coincidía con ser criolla y de piel blanca. Y los indígenas eran los excluidos, los marginados y los pobres. Esta teoría de la dependencia alimenta a la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, quien propone una filosofía pensada desde el punto de vista del otro, del excluido, del marginado, del pobre y en el caso de Hispanoamérica, del indígena, que coincide con todas estas otras características. Este otro, este marginado, está fuera del sistema dominante, está fuera de esta élite que tiene el poder, esta élite criolla, esta élite que es hija de los europeos, que no han integrado a toda la periferia de la población y que por lo tanto mantienen estructuras sociales, estructuras políticas, estructuras económicas e incluso estructuras religiosas que aseguran el poder de esta élite, de estos políticos, empresarios, de este pequeño grupo de familias que controlan las repúblicas y al mismo tiempo mantienen fuera del centro a las periferias, a los marginados, a los pobres y al indígena. Entonces, obviamente, dentro de esta forma de planteamiento filosófico, para romper esta situación, para integrar al excluido, para integrar al marginado, se deben destruir estas estructuras, que las llaman las estructuras de colonización. Estructuras que, según estos pensadores, identificaron que vienen con la conquista. Y por lo tanto deben ser destruidas a través de la lucha de clases, a través de la violencia, de la protesta, de la destrucción de estatuas, de monumentos. Y por eso es que nosotros vemos, pues, ¿no? Una corriente iconoclasta
el tumbamiento de las estatuas de Colón, de Cortés, de Benalcázar, incluso de San Junípero, que todo, aunque el San Junípero puede ser un santo que solo hacía el bien y evangelizaba, pero no importa. Representa a la colonialidad, representa a la imposición, representa a la marginalidad, representa el eurocentrismo. Y para integrar a este excluido, a este marginado, pues es justificable la violencia, es justificable la destrucción, la protesta, para poder descolonializar la sociedad, la economía, y para quitar el eurocentrismo alrededor del cual giran estos países hispanoamericanos y de un capitalismo de dependencia que había mencionado en la teoría de la dependencia. Entonces, claro, si uno comienza a analizar este tipo de razonamiento, ¿qué es lo que se da cuenta? Primero, que es totalmente distinto a la leyenda negra creada por Inglaterra. Pues, para empezar, Inglaterra pues tendría que tener la cara bien de palo para hablar de descolonialidad, pues cuando ha sido el imperio más colonialista de la historia, ¿no? Y segundo, que está basado en filosofías modernas, filosofías que no existían en la época del siglo XVI. Y si no entendemos esas filosofías, entonces estamos peleando contra un fantasma de siglos pasados y no el fenómeno que está sucediendo en el presente. Y entre esas filosofías, además de la filosofía de la liberación, claramente encontramos el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Es más, la filosofía de la liberación se basa notoriamente en la lucha de clases, ¿no? Toma el tema de la lucha de clases y toma este pensamiento de que las clases deben ser destruidas a través de la violencia, a través de la confrontación, pero en este caso ya no está hablando de las clases sociales, ya no está hablando del burgués y el proletario. Ahora está hablando de un concepto más ampliado de lucha,